Este es el hueso importante que ustedes lo van a ver, ¿no? Esta es la posición anatómica del hueso, como si fuera mío, ¿no? Se llama hueso mandibular o maxilar inferior, ¿no? Muchos dicen es el único hueso móvil de la cabeza. ¿Ustedes dicen que sí? ¿Sí? Sí, Giselle. ¿Quién otro dice que sí? ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted? ¿Sí? O sea que los huesecillos del oído no tienen movimiento. Entonces diríamos que es uno de los huesos móviles, ¿no? Aparte de los 6 huesecillos del oído, que también son móviles. Tanto el martillo como el yunque y el estribo se mueven, porque las ondas sonoras convierten en movimiento esas ondas, ¿no? Por medio de esos huesecillos. O sea que sería uno de los huesos del cráneo móviles, pero fundamental ¿para qué? Para la masticación, para la fonación y demás actividades que hacemos con la cavidad bucal, ¿no? Para estudiar este hueso se estudia en las siguientes partes. Primero, un cuerpo, que es este. Y del cuerpo ascienden 2 ramas, que se llaman las ramas ascendentes del maxilar inferior, que son estas. El cuerpo es convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás, tiene un borde superior y un borde inferior. Anteriormente nosotros podemos ver una estructura anatómica central, ¿no? ¿Qué se llama esto? Sínfisis mentoniana, ¿no? La sínfisis mentoniana. Luego de la sínfisis mentoniana parten 2 líneas, que son la línea oblicua externa, que hacia atrás se confunde con el labio anterior del borde anterior de la rama ascendente. Ahí. Estas estructuras especiales, esta línea oblicua, por ejemplo, tiene mucha referencia con algunos músculos cutáneos, que ya se los voy a explicar, ya falta poco, el día 12, voy a dar los músculos cutáneos y en la próxima clase voy a dar el nervio facial, ¿no? Ahora bien, esos músculos cutáneos tienen su inserción fija precisamente en este hueso y se llaman cutáneos porque su inserción es en el cutis, o sea, son los músculos que hacen carita feliz, carita de sorpresa, carita de idiota o de enamorado, ¿no? Suave. Entonces, luego tenemos aquí la oportunidad de poder ver este conducto, que es el conducto mentoniano. Por ahí emerge un nervio sensitivo, que es el nervio mentoniano, que es rama del nervio dentario inferior y que a veces necesitamos saber su ubicación en el paciente para anestesiarlo cuando tenemos que hacer alguna actividad quirúrgica en esta región. Entonces anestesiamos este conducto. Queremos saber a qué nivel está. Está a igual distancia del borde superior que del borde inferior. A igual distancia. ¿Pero a qué nivel? Entre los 2 premolares inferiores, ahí. Metemos a la parte media y encontramos directamente el conducto mentoniano. Otra referencia muy peculiar en este conducto es que se encuentra alineado prácticamente con el conducto infraorbitario y con el conducto supraorbitario, así, en esa misma línea. Y ustedes dirán que nos importa, no es el que les importa, sino que ustedes para la estética dental tienen que darse cuenta cómo ubicar los caminos que pasan por esas líneas, ¿no? Entonces es importante esas referencias anatómicas. Bien, el borde posterior, hijitos, que es este, es muy importante desde el punto de vista anatómico y clínico, porque ustedes tienen que tener una parte funcional y clínica, ¿no ven? No solamente anatómica, ¿no? Entonces, miren, nos llama la atención esta línea que tenemos acá, que se llama línea oblicua interna o línea miloioidea. ¿Por qué se llama así?
porque ahí se inserta el músculo miloioideo, así como mi mano, así, ahí se inserta. Miloioideo. ¿Y dónde va a ir? ¿Con qué otra parte va a ir? Miloioideo. Al hueso ioides. Miloioideo. Miren, en esta posición el músculo miloioideo, esta parte la transforma en una cavidad aquí adelante, donde duerme, reposa, descansa una glándula salival, que se llama glándula sublingual. La lengua está por encima del músculo miloioideo, ¿entiende? Encima. Y la glándula está encima del músculo miloioideo, descansa ahí como su cama, ¿entienden? ¿Ya? Y la parte superior de la glándula está cubierta simplemente por una mucosa muy delgada. O sea que si nosotros levantamos la lengua del paciente, hacia los costados vamos a ver dos eminencias así cubiertas por mucosa que van a estar en relación como techo de la casa donde habita la glándula sublingual, por debajo de la lengua. ¿Y para qué nos sirve esta referencia? Nos sirve esta referencia por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que extraer esta glándula, el paciente dice, doctor, se me ha agrandado una cosa bajo la lengua, nosotros tocamos bajo la lengua y efectivamente es la glándula que está agrandada. Entonces está sufriendo alguna lesión, alguna injuria, ¿no? Entonces hacemos una histopatología y a veces la histopatología nos da un diagnóstico completamente, digamos, preocupante de que la glándula está con células precancerosas. Entonces nosotros tenemos que enuclear esa glándula, sacarla. Entonces la tenemos que sacar, ¿no? La exéresis tenemos que hacer por vía intrabucal. Levantando la lengüita al paciente, hacemos un corte en la parte de la mucosa, abrimos y ahí está la glándula. ¿Ve? Pues está reposando en el coso. Y la extirpamos. ¿Listo? Suturamos esa partecita de la mucosa y más no pasó nada. ¿Entienden? Entonces está sobre el músculo miloioideo. Por lo tanto, la fosita sublingual está sobre la línea miloioidea, aquí adelante, ¿me entienden? ¿Ya? Ahora, por debajo de la línea miloioidea y un poco por atrás, por debajo del músculo miloioideo, se encuentra la glándula salival submaxilar. ¿Ya? Yo puedo tocar la glándula submaxilar aquí de la señorita. A ver, mire un poquito para abajo, eso es. Estoy tocando su glándula. ¿Ves? Submaxilar, que también es salival. Acontece que, por ejemplo, que he tenido algún paciente que después de haber enfermado el COVID ha tenido problemas colaterales con el agrandamiento de esa glándula submaxilar y le hemos tenido que extirpar porque estaba en condiciones, prácticamente era un nido de virus, ¿no? Que tenían como consecuencia de haber pasado el COVID, ¿no? Entonces, ¿por dónde hemos hecho la incisión? Para esta glándula, para sacar esta glándula, tenemos que hacer por vía intraoral. No, por supuesto que no. Si estoy tocando la glándula acá, ¿no ve? Si la hago por vía intraoral, pues tendría que romper el músculo miloioideo, todo eso. En cambio, exoral acá. ¿Ve? ¿Cómo tengo que hacer el corte? ¿Vertical o horizontal? Vertical. ¿Y por qué, doctor, no horizontal? Hijitos, ya les voy a dar en los cutáneos la región facial, por aquí están pasando la arteria facial y descendiendo la vena facial. Entonces, si corto así, puedo injuriar esas dos arterias, ¿no ven? Y producir extravasación del líquido hemático. Por lo tanto, puedo tener consecuencias graves. Prefiero hacerlo pues en forma vertical, abrir como un ojal y enuclear la glándula submandibular. ¿Me entienden?
Por lo tanto, la fosita submandibular en este hueso se va a encontrar por debajo de la línea miloioidea, fácil, ¿no ve? Por encima de la línea miloioidea la fosita sublingual, por debajo la fosita submaxilar. ¿Me entienden? Bueno, luego, hijitos, miren, aquí en la parte media vamos a tener 4 apófisis, 2 superiores y 2 inferiores. Se llaman las apófisis Jeni superiores y las apófisis Jeni inferiores. En las superiores se inserta móvilmente, fijamente, el músculo genigloso. Geni, de las apófisis Geni. Gloso, ¿dónde va a ir? A la lengua. Todo lo de la lengua es gloso. Glositis, infección o irritación de la lengua. Glosalgia, dolor lingual. ¿Ya? Este músculo se inserta aquí y se abre en forma de abanico en la lengua. Me permite sacar la lengua y meterla. ¿Me entienden? Ese es el músculo genigloso. Y las 2 geni inferiores, el músculo genioideo. Para el momento de la deglución y demás cosas, funciona ese músculo. ¿Ve? Bien. El borde superior, escuchen esto bien, el borde superior es el borde alveolar, donde se van a insertar las raíces de las piezas dentales, en los alveolos, ¿no? Ahora bien, entre alveolo y alveolo tenemos unos tabiques que se llaman interalveolares. Pero si estos alveolos tuvieran el diente implantado ahí mediante una articulación que se llama gónfosis, y se llama gónfosis porque no entra dentro de las articulaciones sinartrósicas, diartrósicas ni anfiartrósicas. Son articulaciones independientes donde entra la raíz del diente y en su periferia tiene una serie de ligamentos que la unen al alveolo, ¿no? Ese ligamento se llama el ligamento periodontal, ¿no? Entonces, cuando está con dientes, este tabique se llamará tabique interdentario. Cuando no tiene dientes, se llama tabique interalveolar. Pero acontece que las piezas posteriores, especialmente los molares atrás, inferiores, tienen 2 raíces. Una hacia adelante, que es la mesial, y otra distal, que es la de atrás, así. Y entre las 2 raíces hay un tabique. Ese tabique que se presenta entre las 2 raíces se llama tabique interradicular. O sea que tenemos tabiques interalveolares, interdentarios o interradiculares. ¿Estamos? Muy bien. Eso es en cuanto al borde superior. Ahora miren, hijitos, el borde inferior es rombo. Pero ¿qué nos llama la atención? Estas 2 fositas de acá. Estas 2 fositas que tenemos acá son las fositas digástricas. ¿Por qué se llaman así? Porque ahí se inserta el vientre anterior del digástrico. ¿Qué quiere decir di? 2, ¿no? Vientres, 2 cuerpos, ¿no? Del músculo digástrico. Un vientre posterior y un vientre anterior, los 2 unidos por un tendón, y ese tendón tiene una corredera que se va a insertar en el hueso hioides. ¿Entienden? Sé que tiene mucha actividad. El vientre posterior y el vientre anterior tienen diferente inervación motora para contraerse. Del de atrás es del nervio facial y del de adelante es del trigémino. ¿Me entienden? ¿No? Y tiene diferente irrigación también. Bueno, si alguno de ustedes me puede decir dónde se inserta el vientre posterior. A ver. El vientre posterior se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Muy bien, por dentro de la apófisis mastoides, de la eminencia iuxta mastoidea, ¿no? Por fuera hay la ranura digástrica. ¿Cómo se van a olvidar de aquello, no? Y después tenemos un canal de la arteria occipital, ¿verdad, muchachos? Así es.
El seno de la apófisis mastoides por dentro, que hay una ranura, que es la ranura del músculo digástrico, del vientre posterior. Desde ahí desciende a su tendón intermedio y del tendón intermedio se refleja hacia el borde inferior de la mandíbula, produciendo una fosa a cada lado, izquierda y derecha, que están ubicadas en el borde inferior de la mandíbula, llamada fosa digástrica, porque presta inserción al vientre anterior del músculo digástrico. ¿Estamos? Rama ascendente. Ahora, miren, hijos, ustedes saben que en esta mandíbula tienen que insertarse los músculos masticadores, ¿verdad? Son masticadores. ¿Con qué masticamos? Con esto. Entonces, la inserción móvil de los masticadores tiene que estar necesariamente en esta mandíbula, ¿ya? Entonces, así como vayamos avanzando, vamos a ver las inserciones también ya de los masticadores. Ya nos va a quedar bien preparado cuando entremos a músculos masticadores, que es otro bolillo que tenemos en el programa, ¿no? Pero ahora ya vamos a hablar de esos músculos, ya vamos a hablar, porque nos interesa, porque tienen su interés en el movimiento mandibular. Bien, las ramas ascendentes del maxilar inferior son aplanadas de fuera adentro, presentan una cara externa, ¿no?, izquierda y derecha, y una cara interna que mira hacia adentro, que es esto, un borde posterior, que es este, un borde anterior, un borde superior y un borde inferior. ¿Ya? La cara externa de la rama ascendente presenta unas rugosidades en toda esta parte que llegan hasta este borde inferior de la apófisis coronoides, que esta es la apófisis coronoides hasta este lado, en toda esta parte, donde se insertan las fibras superficiales, medias y profundas del músculo macetero. La inserción fija de este músculo está en esta región, en el borde maceterino del malar, en el borde inferior del arco cigomático, de la apófisis cigomática, es fija. De ahí desciende a la cara externa de la rama ascendente. La contracción de este músculo eleva la mandíbula. Entonces ya estamos hablando de un músculo más masticador. A ver, colóquense la mano aquí, en esta parte. Muerdan fuerte. ¿Qué sienten? El movimiento de un músculo, ¿verdad? Ya. ¿Qué se llama ese músculo? Macetero. Muy bien, macetero. Ese músculo está muy desarrollado en aquellas personas que les gusta comer bien, ¿no? Son gorditos con un macetero grueso. Y a veces nosotros encontramos en un cadáver con ese musculito que es como una cinta. Entonces esa persona murió por hambre, ¿no es cierto? Murió por hambre. Como en algunos cadáveres encontramos los músculos de la tristeza o los de la alegría, muy desarrollados. Era una persona alegre, porque los músculos se aumentan con el ejercicio. Para aumentar los músculos de los brazos levantamos pesas, ¿no? Los pectorales y demás. Obviamente, si mascamos mucho todo el día, comemos bien, nuestros maceteros van a ser pues terribles, ¿no? Ya nos hemos tocado, yo me toco, tengo buen macetero. Entonces su inserción fija es arriba y la inserción móvil es en toda esta cara de acá, ¿verdad? Ya. Lo importante ahora, cara interna, esta cara interna. Miren, en esta cara interna vamos a ver en primer lugar esta espina. Esta es la espina de Spic o língula mandibulae, que se llama. ¿Ve? Esta es la retrolíngula, el conducto dentario inferior por donde van a introducirse el nervio dentario. ¿Ya?
Esta mañana les hacía yo una referencia que ahorita les voy a explicar esto. Y por acá, miren, está en rojo. Este es el canal del nervio miloioideo y de la arteria miloioidea. Es un nervio motor. Se llama miloioideo. Entonces, ¿a qué músculo va a ir? Miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Miren, aquí está. Esto les explicaba. Este nervio de aquí, hijos, este nervio, estos dos nervios, es el nervio maxilar o dentario inferior. Es sensitivo y motor. La parte sensitiva es la amarilla y la parte roja, color músculo, es la motor. Ahí el nervio dentario inferior es sensitivo y motor. Llega al conducto dentario inferior y se separan las dos raíces. La raíz motora se pasa por fuera del conducto. Esta raíz motora, por fuera del conducto, ¿ves? Desciende por acá, por el canal miloioideo, la fibra motor, y va a ir al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico para mover esos músculos. Y la fibra sensitiva penetra al conducto dentario inferior para recoger la sensibilidad, por ejemplo, de esta muela. Una caries dental profunda, ¿no? Entonces toma un helado, ese frío le hace doler, eso viene así hasta el cerebro, porque la sensibilidad viene de fuera para arriba, es ascendente, los impulsos eléctricos. En cambio, los impulsos eléctricos motores son de bajada. Por lo tanto, el nervio dentario inferior tiene impulsos eléctricos de bajada y tiene impulsos sensitivos de subida. Los sensitivos son de las piezas dentales. Para sacar esta muela o esta muela, yo tengo que anestesiar acá, el nervio dentario inferior, este. ¿Me entienden? Porque si mi anestesia la pongo aquí arriba, ¿no? Paralizo también el músculo miloioideo. ¿Entienden? Estoy paralizando una vía motora. Por lo tanto, el nervio dentario inferior es como la avenida Saavedra, que hay automóviles de bajada y hay automóviles de subida. Esos son impulsos eléctricos que no vemos, solo vemos los cordones. Pero tanto los impulsos motores, ¿no? Son partículas que están viajando a través de las prolongaciones cilindroaxiles de las neuronas. La prolongación cilindroaxil de la neurona forman el nervio. El nervio está constituido por fibras microscópicas que están llevando impulsos eléctricos. Por eso nosotros somos energía. ¿Me entiende? ¿Cómo se alimentan los núcleos motores que van a dar impulso como una pila de batería? ¿Cómo? Con la comida. Y esa comida, ¿cómo nos tienta la naturaleza para meternos esos impulsos eléctricos al cerebro? ¿Cómo nos tienta? En la fruta, en los pasteles, en esta cosa. Voy a entrar a tu cuerpo. ¿Quién dice eso? El sol. Porque el sol está dando la fotosíntesis a la tierra. Y de la tierra está saliendo pues la chirimoya, está saliendo las frutas y todo. Y al hombre lo tienta, porque el hombre tiene que alimentarse. El hombre que entra en huelga de hambre no mueve ni su miloioideo ni su vientre anterior del digástrico en este caso, mucho menos los otros músculos que son motores. Lo sacan groggy y tienen que darle comida poco a poco. Es como un celular que se va acabando y hay que enchufarlo. Y siempre enchufamos nuestro celular, ¿no ve? Hasta que deja de existir nuestro celular. Dices, ¿qué ha pasado con tu celular? Se ha muerto. ¿Qué se transforma tu celular? En un objeto. Tiene energía, ya no la tiene. Te puedes comunicar, ya no. Igual nosotros somos solares.
Entonces todos estos son impulsos eléctricos, sensitivos de fuera para adentro. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces eso es lo que acontece. Entonces este nervio motor viene por acá. Por lo tanto, esta línea se llama línea del nervio miloioideo, conducto dentario inferior. Aquí tenemos unas rugosidades donde se inserta el músculo pterigoideo interno. ¿Ya? Miren, su inserción fija de este músculo pterigoideo interno es la fosa pterigoidea, acá, arriba. Entre las dos alas de la apófisis pterigoides, ¿no ve que hay una fosa, no? Ahí se inserta este músculo. Por encima hay otra fosita, la escafoidea. En la fosa pterigoidea se inserta el pterigoideo interno y de ahí baja hacia la cara interna de la rama ascendente, en estas crestas, en toda esta parte de aquí. Por lo tanto, esta rama ascendente, hijitos, está tapizada por fuera. ¿Por qué músculo? ¿Qué músculo tapiza por fuera? ¿Ah? El macetero. Muy bien, hijita, muy bien. Y por dentro está tapizada por otro músculo, pterigoideo interno. ¿Ve? Ambos, sus inserciones móviles son en la mandíbula. Cuando se contraen, ahorita no lo podemos tocar al pterigoideo interno, pero por dentro de la boca sí podemos. Podemos tocar si nos metemos el dedo así, hacia atrás, ¿eh? El pterigoideo interno. Para puncionar una inyección y poner una anestesia a este nivel, a nivel de la espina de Spiegel, tenemos que colocar así y perforar el músculo pterigoideo interno hasta llegar a la espina. Colocamos la anestesia y podemos sacar cualquier pieza dental que esté en esta situación, porque hemos anulado, hemos cortado el impulso eléctrico. ¿Cómo actúa la anestesia? Colocamos aquí el anestésico y actúa de esta manera. ¿Listo? ¿Entienden? Aquí hay una inversión. El dolor llega y la inversión del sodio y potasio, esos iones, disparan el dolor hasta llegar al cerebro. Aquí, con el anestésico, la inversión y el potasio se han anulado. O sea que el dolor de la muela viene hasta aquí y se queda aquí, no llega al cerebro. Por eso podemos sacar esta muela tranquilos, sin dolor. Esa es la acción de la anestesia. En cambio, el analgésico actúa a nivel de los ganglios, el ganglio de Gasser, por ejemplo, ¿no? Donde las neuronas se transmiten, se están agarrando de la mano así. Ustedes toman un analgésico, se emborrachan esas neuronas, se dejan de agarrar de las manos y baja el dolor. Se pasa el efecto del analgésico, otra vez se agarran, otra vez vuelve el dolor. ¿Ve? En cambio, esta es la inversión de iones. Bien, entonces esa partecita quería que la vean bien con respecto a esto, y yo hago hincapié porque en este van a trabajar mucho en esta pieza, ¿no? Bien, ¿cuántos músculos masticadores hemos visto? Dos, el macetero y el pterigoideo interno. ¿Cuántos nos faltan? Dos también. ¿No ve? El pterigoideo externo y el temporal, que son 4 músculos masticadores. ¿Ve? Por un lado. Bien. Ahora, esta rama, ¿no?, tiene un borde superior. ¿Qué nos llama la atención en este borde superior? 2 apófisis. Una anterior, aplanada de fuera para adentro, que se llama la apófisis coronoides. ¿Ya? Una escotadura, que se llama la escotadura sigmoidea. Por aquí van a pasar de la región pterigomaxilar los nervios, la arteria, que vienen de ahí para alimentar al músculo macetero que está aquí afuera. Bien, esta apófisis coronoides es de forma triangular.
tiene una vertiente posterior, una vertiente anterior, tiene una cara interna. En la cara interna vamos a ver una cresta media. Fíjense bien, esta cresta media se llama cresta temporal, porque es ahí también donde se inserta el músculo temporal, cresta temporal. Y en esta cara de afuera hasta aquí arriba se inserta el músculo temporal. ¿Y cuál es su inserción fija, doctor? Mira, la inserción fija del temporal es de la línea temporal inferior en toda la fosa, se inserta, y ahí se reúnen todas las fibras. Miren, este músculo tiene fibras horizontales que tienen una actividad, otras que son oblicuas y otras verticales. Por lo tanto, este músculo temporal cumple una función vertical, una semivertical y una horizontal por sus fibras. Y este músculo precisamente está inervado por 3 nervios, pues el temporal profundo anterior para las fibras anteriores, temporal profundo medio para las medias y temporal profundo posterior para las posteriores. Su irrigación igual. Arteria temporal profunda anterior, media y posterior. Irrigación, alimentación del músculo, oxigenación del músculo, ¿me entiendes? Yo siempre pensaba y decía, bueno, más bien que yo aprobé con buena nota y después fui ayudante de anatomía 3 años, ¿no? Pero cuando tenía 18 años y estaba estudiando anatomía, así como ustedes, decía, Dios mío, ¿por qué te complicas tanto la anatomía? ¿Por qué no pones solo un nervio que se llama nervio temporal y punto? ¿No ve? ¿Por qué te haces problema? Imagínense, yo hormiga queriendo hablar con un genio, ¿no? Que ha hecho la anatomía humana. Es como la hormiga que le dice al ingeniero, ¿por qué vas a construir tu edificio aquí? Si yo tengo el hormiguero aquí, ¿no? El ingeniero pues una patada y sigue construyendo. Pero así fue tan idiota, pero tenía también pocos años, ¿no? Después entendí pues que no todas las fibras de los músculos masticadores deben funcionar de una sola manera, porque en ese caso morderíamos con la misma intensidad un maní y un trozo de helado. O por último, los enamorados creo que hasta se muerden el labio, ¿no? Si no controlarían esa mordida, pues todos andarían sin labio. ¿No ve? O la mascota te mordería vos igual que al ladrón. ¿No ve? Entonces, pues se modifican las fibras. ¿Qué fibras tienen que actuar? Según la potencia de mordida, ¿no? Bien. Entonces, esa es la apófisis coronoides. ¿Qué se inserta en la apófisis coronoides? El músculo temporal, todas las fibras del músculo temporal. Ya tenemos 3 músculos, uno macetero, pterigoideo, interno, ¿no? Y músculo temporal. ¿Eh? En la apófisis coronoides, ¿ya? Atrás vamos a tener otra elevación que va a ser el cóndilo del maxilar inferior. El cóndilo del maxilar inferior tiene un polo externo, que es este, y un polo interno. Desde el punto de vista anatómico, ¿por qué es importante el polo interno y el externo? Porque son en estos polos, mediante tendones, que se va a insertar un disco interarticular, que se llama menisco. Se va a articular para que pueda ser trasladado en la apertura del maxilar. Esta porción es articular, tiene cartílago articular, y esta es la vertiente posterior, que es triangular. Remata el polo externo en el pilar externo, que es este, y este es el pilar interno del polo interno. Vertiente posterior, vertiente anterior, cuello del cóndilo. En el cuello del cóndilo, en la parte anterointerna del cuello del cóndilo, hay una fosa. Ahora miren, quiero que explicarles esto bien. Hay una fosa que se llama la fosa pterigoidea. Entonces, ¿para qué pterigoideo será? ¿Cuál?
Externo, muy bien, hijita, externo. El interno ya hemos dicho que está acá, el externo. El externo, ¿por qué se llama externo? Porque su inserción en la base del cráneo es por fuera del pterigoideo interno. El pterigoideo interno hemos dicho que está en la fosa pterigoidea, ¿verdad? ¿Ya? En cambio, el pterigoideo externo, este es el ala externo de la fosis pterigoides, se inserta en esta parte del ala externa, por fuera del pterigoideo interno, ¿me entiende? Y en la parte esfenoidal, de tal modo que este pterigoideo externo tiene dos haces, un haz esfenoidal y un haz pterigoideo. Pero miren, todos estos músculos que hemos visto son de arriba abajo, ¿verdad? El temporal es así, ¿no? El macetero es así, el pterigoideo interno es así, ¿verdad? Este no, este es así, viene del ala, ¿no? Y de la parte senoidal, sus dos haces, a este lugar. Por lo tanto, cuando se contrae, ¿qué hace? Esto. ¿Me entienden? Cuando se contrae uno solo, cuando se contrae el otro lado, cuando se contraen los dos, ¿y qué músculo va a llevar nuevamente de vuelta? La mandíbula. Los haces horizontales del temporal. ¿No ven? Así están esos haces. Entonces, Dios dice, hay que dar, la quijada está acá. Actuaron los dos pterigoideos externos, aquí. Entonces, Dios le dice al temporal, contrae tus fibras horizontales para meter la mandíbula a su lugar. Entonces el impulso eléctrico motor solo llega por el nervio temporal profundo posterior, para que se contraigan las fibras posteriores del músculo temporal. Y el músculo temporal ala, ¿no?, la apófisis coronoides hacia atrás y coloca la mandíbula en su lugar. ¿Entendieron? Así actúan los 4 músculos masticadores. ¿Ve? Fácil. Por lo tanto, esta fosa que se llama fosita pterigoidea. Pilar externo, pilar interno. Vertiente anterior, vertiente posterior triangular. ¿Ve? Pilar externo, pilar interno. Cuello del cóndilo. Apófisis coronoides. Borde posterior, que es rom, este borde posterior. ¿Ve? Aquí las arrugas. Aquí hay un punto craniométrico que se llama el gonio. ¿Ve? El borde inferior. El borde anterior tiene un labio externo. Es la continuación de la línea oblicua externa al labio externo de la rama. Este es el labio interno. Esta es la cresta buccinatriz. ¿Por qué se llama cresta buccinatriz? Porque ahí hace su inserción fija un músculo que se llama el músculo buccinador. ¿Por qué se llama el músculo buccinador? Porque es el músculo del soplido. ¿Ya? El César, cuando entraba a cualquier lugar el César, ¿no?, el encargado de hacer la ceremonia en esas épocas romanas, de esa época, le decía al encargado de la ceremonia que vengan los buccinadores para que toquen las trompetas. Entonces tocaban el César entraba, ¿ve? Entonces, ¿quiénes eran los que tocaban las trompetas? En italiano decían los buccinadores. Viene de la palabra bocina. Pip, pip también, ¿no ve? Entonces ese músculo del soplido se llama músculo buccinador, soplador. ¿Dónde se inserta en el maxilar inferior? En la cresta buccinatriz que se encuentra acá. Pues ¿entendieron? ¿Sí? Ya. Creo que eso es todo con respecto al maxilar inferior. Y después cuando les pregunten el práctico, lo mismo que vamos a ver, ustedes en voz alta me dicen qué es. ¿No ven?
es un malar y es izquierda. Aquí está. ¿No ve? Es izquierdo. Oye, ¿qué? ¿Que le has dado de chiripaz? No. ¿Tienes vista de águila? Noté lo que es el borde anterior. ¿Sí? Entonces, este hueso es de forma cuadrilátera. Mire, tiene un ángulo superior, que se llama también ángulo frontal, porque está, ¿dónde se une? Se articula con la apófisis orbitaria externa del frontal. Aquí está. Ahí está, ¿ves? Este ángulo entonces es ángulo frontal. Estos dos ángulos son maxilares. Y este ángulo posterior, miren, es cigomático. ¿Ve? Presenta bordes. Un borde antero superior que es este, orbitario, u orbitario, ¿no? No se dice orbitario por si acaso. Dos vocales del mismo no pueden chocar, ¿ve? U orbitario, no es orbitario, no es hija, es hija, ¿no? No es la agua, es el agua, no es la águila, es el águila, no es el hacha, no digo, es el hacha, no es la hacha, es el harina, el arrebel, el haba. Bueno, así es. Este borde postero superior es el borde temporal. Este borde de aquí está en relación con un músculo. ¿Qué músculo es? El massetero. Muy bien, por lo tanto este borde se llamará masetería. Así nomás, ¿eh? Ya. Cara externa. Aquí se van a insertar dos músculos que van a ser, como este hueso se llama hueso cigomático, ¿cómo se llamarán también esos músculos? Cigomáticos. Mayor y menor. ¿Ve? Mayor y menor. ¿Para qué sirven estos cigomáticos? Su inserción fija es acá. Y la inserción móvil es en el labio. En el cutis del labio superior, en la piel. Por lo tanto, la contracción de estos músculos, ¿qué serán? Carita feliz. ¿Ve? Bien. Esos son los cigomáticos que se insertan acá. ¿Ve? Ahora, la cara interna. Tenemos una porción articular que es esta, que se va a articular con el vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar superior. ¿Entienden? Y una parte no articular que es la porción temporal, que es toda esta parte de acá. ¿Ve? Luego, del borde orbitario parte una apófisis, ¿no? Que es de forma rectangular. Rectangular. Esta apófisis se llama apófisis orbitaria, cuya parte superior presenta una perforación del nervio temporomalar, que se abre en esta parte del pómulo, acá, ¿no? Ahora, este borde de esta apófisis orbitaria tiene las siguientes inserciones. Mire, ¿qué hemos dicho que se llama este ángulo? Frontal, ¿no ve? Ya. Entonces, esta parte superior de la apófisis orbitaria se llamará frontal, pues se articula con el frontal. Esta parte de aquí, por debajo de esa parte frontal, es la esfenoidal, que se articula con el ala mayor del esfenoides acá, y aquí queda una parte libre, que es la parte más interna de la escotadura esfenomaxilar, que está en el piso de la cavidad orbitaria, una escotadura, ¿no ve? Entonces queda libre ahí, y esta otra que está cerca de esta articulación, ¿con qué se articula esto? ¿Con qué hueso? Maxilar. Por lo tanto, esta parte de aquí es la parte maxilar. Repitamos, esta parte es frontal, esta parte es esfenoidal, libre, y esta parte, listo, hijito. Esa es la apófisis orbitaria, y ese es el hueso malar.
Este hueso es el vómer, aplanado de fuera adentro. Constituye la parte más posterior del tabique de las fosas nasales. El tabique de las fosas nasales, esto que tenemos al medio, que está dividiendo las fosas nasales en una fosa nasal derecha y en otra izquierda, está conformado de la siguiente manera. Adelante tenemos un cartílago de forma cuadrangular, ¿no? Cartílago, ¿ya? Que algunos se hacen perforar, eso creo que se ponen un anillo, ¿no ve? Y sus enamoradas les ponen una pita y los hacen bailar así, como osos, por idiotas, ¿no? Por idiotas. Bueno, detrás de ese cartílago tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Y por detrás de la lámina perpendicular del etmoides tenemos el vómer. O sea que cartílago, lámina perpendicular del etmoides y vómer constituyen el tabique de las fosas nasales. ¿De acuerdo? Muy bien. Presenta un borde superior. Este borde superior presenta dos alas. Una a la derecha y una a la izquierda. Y un canal medio, donde la cresta media inferior del cuerpo del esfenoides penetra, pero no hasta el fondo, y constituye el conducto esfeno-vomeriano medio. Y las alitas penetran en la apófisis vaginal, que es la raíz interna de la apófisis pterigoides, así, y constituyen ahí los conductos esfeno-vomerianos laterales. ¿Ya? Ese es el borde superior. El borde posterior es libre, no se articula con nada, aquí está libre. El borde anterior se articula con el borde postero inferior de la lámina perpendicular del etmoides. A ver, página 97, tu libro, abre. Ah, 97, léeme el párrafo del borde anterior. Está en el párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Borde anterior, lee en voz alta. Es fuertemente oblicuo hacia abajo y hacia adelante, y también se divide en dos láminas. En la ranura que limitan, estas penetran hacia arriba el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Alto ahí. ¿Qué ha dicho? No es verdad, porque el borde posterior se articula con la cresta media anterior del cuerpo del esfenoide. Corrija eso. ¿Ves? No sé qué hierbas estaban tomando el Rubier y el Delmas, ¿no? que están poniendo idioteces. Eso no está bien. Es el borde postero inferior de la lámina perpendicular, y vamos a ver en proyección. Bien. Y más abajo con el cartílago del tabique. Así es, con el cartílago del tabique. El borde inferior se va a articular con la cresta nasal, hasta llegar a la vertiente posterior de la cresta incisiva, hasta ese punto. ¿Ve? Las caras laterales están surcadas por un surco, y igualmente la lámina perpendicular del etmoides tiene surcos de la arteria esfenopalatina y del nervio esfenopalatino. Pero acontece, muchachos, que las paredes de la arteria esfenopalatina son muy lábiles, son muy delgadas. ¿Y por qué Dios ha hecho esto? Miren, tan maravilloso. Yo no necesito leer la Biblia para que lean nada. Solo con los libros de anatomía que tengo, que los leo unos a otros todos los días de Dios, ¿no? Me doy cuenta que es una arquitectura universal tan hermosa, ¿no? Que justo estas arterias tienen una pared vascular muy delgada. Cuando sube la presión arterial de un paciente, se rompen con mucha fragilidad y hay una extravasación de líquido hemático, lo que el vulgo llama hemorragia nasal. Nosotros llamaremos epistaxis. ¿Ya? Por favor, cualquier emanación de líquido hemático por fosa nasal se llama epistaxis, que puede ser anterior o posterior.
es la ruptura de la pared vascular. ¿Y por qué les digo que esto es una bendición? Porque es una llave de paso muy importante. Le sube la presión arterial al paciente, tiene inmediatamente una ruptura vascular y comienza a gotear la sangre hasta que se estabiliza esa presión. ¿Me entienden? Es como cuando aumenta la presión del agua, ¿no es cierto? Y pueden reventar los chicotillos. ¿No ves? Revientan los chicotillos cuando aumenta la presión, igual, aquí. Y nosotros hacemos la hemostasia dejando que salga un poco, se estabilice la presión, entonces ya baja. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué no debemos nosotros agarrar eso y cauterizar? Yo una vez en la emergencia, lo he visto a un practicante de medicina, había estado con el electrocauterio. ¿Qué estás haciendo? Le digo, el paciente está con epistaxis y no le para. Toma la presión, está elevada, espera que disminuya, que bote un poco. ¿Qué estás haciendo? Con el electrocauterio. Estaba cauterizando. Lo estás matando, le he dicho. ¿Por qué? Porque en otro ya no le va a romper esta arteria y va a ser una cerebral. Se va a morir. Entonces, más bien es una bendición, ¿no es cierto?, que hay epistaxis en un paciente que tiene presión elevada. Porque si no se rompe esta, se rompe una cerebral. Y con la cerebral es muerte. Bueno, eso era simplemente a modo de conversación, de charla. Nunca cometan eso. Cuando tengan una epistaxis, hacer esas cosas. Cuando es la hemorragia en el vómito, que está muy atrás, se puede poner tapones, reto que se llama. ¿Ve? Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es meter un plástico especial que hay, ¿no? Se mete hasta el fondo de la fosa nasal y cae por el velo del paladar, se jala eso por la boca, así, y ahí se amarra una gasa. Y después por la fosa nasal se jala. Y esa gasa va a la parte posterior ya y tapa. Se produce la hemostasia. Cuando es adelante, en la lámina perpendicular, por aquí se coloca el tapón del grueso de un dedo, se hace un tapón. Entra nomás. Con un poquito de crema, ¿sabes? Hasta adentro, listo. Ya. Después se saca eso y ya para. Bueno, eso es para conversación, para que apliquen también, es clínica, ¿no? Ya. Eso es el vómito. Este es el cornete inferior. Ahora, hijo, ¿por qué van a reconocer el cornete inferior, su extremidad anterior y la posterior? La extremidad anterior es como la cabeza de un pez, así, abombada, ¿me entienden? ¿Ya? Y la extremidad posterior es delgada, afilada, miren, abombada, ¿no ven? Miren, afilado. Ese afilado es posterior y este es anterior, así es. Ahora, miren qué peine es este hueso, cómo se agarra. El borde inferior es libre. Aquí se va a producir el meato inferior. ¿Qué se abre en el meato inferior? El conducto lacrimonasal. Son las lágrimas que generalmente están bañando el globo ocular, se canalizan en la parte interna del globo y hay unos conductos lacrimales que se llaman, que como canaletas bajan esas lágrimas hasta el meato inferior, porque en el meato medio se abre el seno maxilar y seno frontal. En este inferior se abre el conducto lacrimonasal. ¿Me entiendes? Por lo tanto, cuando agarramos el pañuelo y nos limpiamos la nariz, ¿qué más nos estamos limpiando? Estamos limpiando lágrimas. ¿Qué más estamos limpiando? Moco. ¿Por qué el moco es pegajoso? Porque estamos limpiando ahí pequeños bichos que se han quedado colados ahí y no han entrado hasta el pulmón, porque el moco los ha agarrado y las vellosidades de las fosas nasales. El polen, ¿me entienden? A veces producen rinitis, infecciones de las fosas nasales. Rinos es nariz. Rinoceronte, el que tiene nariz larga. Entonces se producen rinitis.
¿no? Y a veces cuando hay mucho virus en el moco dice, me voy a deshacer de este virus, y es, ¡chiu! Listo, hay que taparse la boca para que no contagiar a los demás, ¿no? Entonces hasta bichos hay en el moco, que no los vemos, que a veces un mosquito viene y entonces se queda atrapado ahí. Bien, todo eso nos limpiamos con las cosas, ¿ya? Bien, entonces este huesito primero se va a agarrar este borde superior de la extremidad anterior, se va a articular con la cresta turbinal inferior del maxilar superior. ¿Entendido? Entonces está agarrado aquí. Ahí, ¿ve? Ahí. Ahora, ¿qué hay por detrás? Por detrás del maxilar superior de la rama ascendente hay un huesito. ¿Qué huesito es? El unguis o lagrimal. El que va a producir, tiene el labio posterior del canal lagrimal, ¿ve? Que va a bajar hasta aquí, ¿no ve? Entonces va a tener una apófisis que se va a agarrar del borde inferior del unguis. ¿Qué se va a llamar esa apófisis? Lagrimal, porque es con el hueso lagrimal. Inmediatamente de la cresta turbinal inferior del maxilar es la apófisis lagrimal. Detrás de la apófisis lagrimal, una apófisis que se dobla adentro, que es esta, la apófisis maxilar, de forma triangular. Tiene una cara externa, una cara interna, un borde anterior y un borde posterior, triangular. Está cerrando el seno maxilar ya por dentro. ¿Entienden? Es la apófisis maxilar. Y detrás, o casi por detrás, o yo diría encima de esta apófisis, hay otra apófisis que sube. ¿Qué se llama? La apófisis. ¿Con qué hueso se articula? ¿Dónde vives? En Bolivia. No. El etmoides es grande. ¿Con qué parte del etmoides? Sí, hijita, con la apófisis unciforme que baja del meato medio, así, su manito baja. ¿Por qué había tenido la apófisis unciforme un bracito que baja así? Había sido para decirle, oye, cornete, agárrate de mí, para que no te caigas. Y el cornete eleva su manito y se agarra de la apófisis unciforme. Y esa elevación se llama apófisis etmoidal. ¿Entienden? Apófisis lagrimal, apófisis maxilar y apófisis etmoidal. Extremidad anterior, extremidad posterior. Y este borde superior de la extremidad posterior se articula con la cresta turbinal inferior del palatino. Aquí está el palatino. Piola, ¿no? Se agarró del maxilar, se agarró del unguis, se agarró del maxilar, se agarró del etmoides y se agarró del palatino. ¿Qué piola este hueso? Pero se quedó fijo ahí, ¿ve? Ese es el cornete inferior. Esta cara abombada es la cara interna, porque mira al tabique. Tiene una cresta media. La porción superior es olfatoria. Por ahí entran las sustancias olfatorias. Y por abajo es respiratoria. O sea que penetra el aire, turbina, penetra el aire, calienta y centra los pulmones un aire caliente, calentito. ¿Sí? Este hueso chaucha, es un hueso nasal, es izquierdo. Este es el borde interno que se articula con el del lado opuesto. ¿Ya? Borde interno, perdón, es derecho. Este es el borde interno que se articula con el del lado opuesto. Este es el borde externo que se articula con el borde anterior de la apófisis ascendente del maxilar inferior. Este es el borde superior que se va a articular con la parte más interna de la escotadura nasal del frontal. Y este es el borde inferior que se va a articular con el cartílago lateral de la nariz, cartílago lateral, ¿no? Tiene una cara abombada, que es la cara anterior o anteroexterna, y tiene una cara posterior,
La cara posterior tiene una porción rugosa superior que se va a articular con la cara anterior de la espina nasal del frontal, ¿no? Y tiene un canal, que es el canal etmoidal, por donde pasa por dentro, ¿no? El nervio nasolobar. En el borde inferior del hueso se ve una escotadura, que es la escotadura para el nervio nasolobar. ¿Entienden? ¿Para qué sirve este nervio? Para recoger la sensibilidad del lóbulo de la nariz, de la punta de la nariz. Si yo me pellizco esto, voy a sentir el dolor por medio de ¿qué nervio? Del nervio nasolobar. Va a subir por aquí el dolor, va a llegar al nervio nasal externo, del nervio nasal externo, va a llegar al nervio oftálmico, del oftálmico al ganglio de Gasser, del ganglio de Gasser al tálamo y del tálamo al cerebro. Y el cerebro, toda la información que le ha dado el ganglio de Gasser, dice punta de la nariz. Me viene la información del nervio nasolobar. ¿Entendieron? Es todo. ¿Qué pregunta tiene? Repasaremos, ¿ya? Para el examen práctico. ¿Qué es eso? Esta línea. Esto. Esto. Labio externo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué se inserta acá? Móvil. Muy bien. ¿Qué es esto? Fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea. ¿Lo ven? Esta cresta, ¿qué cresta es? Cresta temporal, muy bien, hijito, muy bien, muy bien. Esta es la línea externa, ¿no? Aquí se inserta en toda esta parte de aquí el músculo. ¿Qué polo es este? Polo externo, muy bien, muy bien. Esta es la escotadura sigmoidea. Bien. ¿Qué sería esto? Interradicular. Este otro, interdental. Muy bien. Ahí están entendidos. Está bien. Está bien. ¿Qué es esto? La espina de Spick, ¿no? O la língula mandibular. Este otra es la antilíngula. Este conducto inferior. Este canal del nervio y la arteria biliar. ¿No ve? Esta fosita, esta fosa, caramba. Aquí se inserta ¿qué músculo? Muy bien. ¿Qué cresta? Muy bien. Vertiente anterior, vertiente posterior. Muy bien. Polo interno, pilar, cuello, pilar, ¿no ve? Pilar interno. Muy bien. ¿Qué apófisis? Yen. Superiores, ¿qué músculo? Yen. Las inferiores, genioideo. Estas fosas del vientre superior, anterior del gástrico. ¿No ve? Ya. Fosa submaxilar. Línea miloioidea. Fosa sublingual. Bien.
Este es vertiente posterior, ¿ve? Triangular, perpendicular, es de la articulación. La articulación temporomandibular es una palanca, cuyo punto de apoyo es la articulación, esta parte de la articulación, es el punto de apoyo. La potencia son los músculos masticadores y la resistencia son los alimentos que vamos a romper con la mandíbula. Ahora también se tocan ustedes el temporal, a ver, tóquense el músculo temporal aquí encima. Muerda. ¿Sienten? A ver, se siente, ¿no? O sea que los dos músculos que nos podemos palpar, ¿cuáles son? Los internos y el temporal, están afuera, los dos están adentro. Ya, bien. Ahí tienen. Este es el cornete inferior. Esta sería la cresta turbinal del maxilar, ¿no ven? Este es el borde superior. ¿Esta qué apófisis es? Lagrimal, muy bien. Aquí está doblado dentro la apófisis maxilar. Esta cresta turbinal inferior del palatino, ¿ven? Este es el borde libre. Aquí es el meato. A este nivel del meato, a este nivel más o menos, se abre el conducto lacrimo-nasal, que viene acá. ¿Ve? Así es. Ahí tienen. Miren, esta parte sería posterior, ¿verdad? Miren, en punto. ¿Ve? En punto. ¿Ve? Este es rombo. Entonces esta sería la apófisis lagrimal. Esta extremidad, aquí al medio está la extremidad posterior, extremidad anterior. Esta es la parte libre, esta es la cresta, esta parte es olfatoria, esta es respiratoria. Damos la vuelta a este cornete y aquí lo vemos. ¿Ve? Esta es la parte anterior, ¿no ve? Esta. Por lo tanto, esta apófisis, ¿cuál es? Lagrimal. Muy bien, esta es la apófisis maxilar de forma triangular y un poco por encimita de esta apófisis se encuentra esta apófisis etmoidal, borde posterior, borde anterior, la convexidad del meato. Huesos propios de la nariz, ahí tienen. Esta escotadura, ¿qué es? Escotadura del medio naso-lumbar. La unión de los dos, aquí está la escotadura nasal, el borde inferior que se articula con el cartílago lateral del tabique, no del tabique, sino del dorso de la nariz. Este es el cartílago del tabique, al lado de la nariz. Este es un accesorio de este cartílago. Su borde posterior, este borde, está articulado con el borde anterior de la bolsa ascendente. Esta es la porción externa. Este es el conducto del nervio nasal que entra por ese lado, ¿no? Aquí este es canal abdominal, que es donde pasa el nervio nasovagal. Esta es la escotadura. Todo esto se va a articular con la cara anterior de la espina nasal del frontal, con una parte, con el otro hueso, completa toda la cara anterior. ¿Ve? Esta es el borde superior, el borde inferior, cartílago, este lado opuesto y este otro apófisis ascendente. Miren, aquí vemos lo que les decía y les he dicho a llegar en el libro. Esta es la lámina perpendicular del etmoides, ¿ve? Es pentagonal. Su borde superior se confunde con la lámina cribosa. El borde posterior corresponde a la cresta media anterior del cuerpo del esfenoides. El borde posterior inferior, aquí está, el borde posterior inferior corresponde al borde superior del bóveda. Es este. ¿Ve? O sea, este es el borde anterior inferior que pertenece al cartílago del tabique. Y este otro es el borde anterior superior
que va a la vista posterior del espino nasal del frontal hacia arriba, huesos propios de la nariz hacia abajo. Es pentagonal. Ahora, este es el borde, este es el borde superior con sus alitas, ¿no? Que va a entrar a la cresta media e inferior del cuerpo del esfenoides. Luego, este borde posterior que es libre, este ya hemos visto su articulación, y este otro a la cresta nasal, ¿ve? Va hasta la vertiente posterior de la cresta incisiva, ¿ve? Esto es el cartílago del tabique. El cartílago del tabique es de forma cuadrilátera, tiene un borde póstero superior que viene acá, un póstero inferior que viene acá, ¿ve? Un antero inferior que es acá y un antero superior que está acá. Este es el tabique, ¿ve? Que conforman de adelante a atrás cartílago, lámina perpendicular y bóveda, el tabique de las fosas nasales. En cara en general tenemos que ver eso ya, en forma general, las cavidades, cómo están constituidas, ¿no? Ahí tienen el bóveda. Es el borde superior, borde inferior, borde posterior, borde superior. Caras laterales, aquí tenemos el camino de la arteria esfenopalatina, el nervio esfenopalatino y el nasopalatino. Este es el borde superior con sus alas, ¿no? Borde anterior, borde inferior, este borde no se articula. Este está dividiendo en las coalas. Listo. A ver. ¿Qué borde es este? Superior, ¿no? Este ala, ¿qué ala es? Este ala es derecha y este ala es izquierda. Aquí lo tenemos lateralmente. Aquí tenemos el conducto de la arteria esfenopalatina. ¿Este qué borde es? Posterior. Borde superior. Este borde inferior. ¿Qué se llama este ángulo? Frontal. Este sintomático. Estos ángulos maxilares. Este borde orbital. Este borde temporal. Este borde maceterino, porque ahí se inserta el músculo macetero y ahí baja aquí. Aquí es la inserción fija del músculo macetero, por eso este borde es maceterino y este otro borde es maxilar. Cara externa. ¿Qué es esto? Tubérculo maxilar. ¿Ven? Digo, tubérculo marginal, perdón, marginal. Ángulo superior, ¿no? Posterior, anterior, posterior. Borde orbital, borde en forma de S temporal, maxilar, maceterino. Esta parte interna, esta es la porción articular, ¿no? Con el vértice de la apófisis piramidal del maxilar superior. Esta es la parte no articular o temporal que se llama. Esta es la apófisis orbital. Este conductito va a llegar aquí. Este conducto de acá es el conducto del nervio tempomalar. Una porción se va a ir a la porción temporal y otra a la malar, que es esta. Se abre en forma de Y aquí. Entonces, ¿qué tendríamos aquí en la apófisis orbitaria? Esta porción, ¿qué sería? Frontal. Esta otra esfenoidal. Muy bien, esta es la libre, ¿no? Y toda esta parte maxilar. Bien, bien, muchachito.